Posiblemente estarás esperando ahora el crepúsculo de los dioses. Pues lo siento mucho, pero todavía no está listo. Así que mientras tanto, os voy a poner otro análisis, el de la soga. ¡Surprise, motherfucker! Y os lo digo, también va a estar bastante chulo. Algunas personas me preguntan por qué no hago plano secuencia o grabación de corrido de todo el vídeo. De esa manera me evitaría cortes y tal. Pero es que un plano secuencia es muy complicado. Para empezar, si por ejemplo me doy cuenta de que el enfoque no está del todo correcto, tendría que volver a empezar de nuevo. Tendría que tener todo milimetrado. Cualquier error que tuviera sería fatal y tendría que volver a empezar de nuevo otra vez. Pero también es cierto otra cosa muy interesante. ¿Cuál? Pues que el plano secuencia puede llegar a ser muy paseable. Hoy voy a hablar de la soga de Alfred Hitchcock. Un experimento para él porque supuso extender el plano secuencia hasta sus últimas consecuencias. Así que vamos allá. Como decíamos, el plano secuencia es la grabación sin corte ninguno. Eso no implicaba que fuese simplemente improvisar y ya está, sin cortes. Estaba todo cuidadosamente planificado. Si alguien tenía que moverse de un lado a otro, todo el equipo lo sabía y tenía que ensayarlo al milímetro, si no se iba todo al garete. El plano secuencia puede durar desde casi un minuto hasta vete a saber cuánto. Hay planos secuencias de muchos tipos, fijos y en movimientos, con diferentes valores de plano en la misma secuencia. ¿Y cuál es la intención para hacer un plano secuencia? ¿Puramente estético aleatorio? Pues no exactamente, da una impresión. El plano secuencia da un realismo adicional. Cuando hay cortes, no puedes evitar darte cuenta de que realmente es una película. Cuando hacemos todo un plano secuencia, da un dinamismo adicional, parece como si fuese una obra de teatro. Nos sentimos más como espías de la escena, ya que es lo más cerca posible de la realidad. Por supuesto, a lo largo de la historia del cine esto era muy complicado. Y no solo por los recursos técnicos como travelings y cosas así, es por la propia cámara. La soga fue filmada en planos secuencias uno tras de otro, pero ya había planos secuencias anteriores en el cine. Aunque no demasiados, ya que Hitchcock innovó bastante. Uno de los primeros planos secuencia de la historia sucedió en la película Amanecer, 1927, cuando el marido se encuentra con su amante. Ninoska, de 1939, hay una escena de un plano secuencia en la que un conde intenta hacerla reír para así despistarla y salirse él con la suya, pero no le sale nada bien. Y el propio Hitchcock había probado el plano secuencia con un traveling en la escena inicial de Rebecca, de 1940, con una voz de off de fondo. Lo que sí podríamos decir es que la soga es el primer falso plano secuencia continuo. Hablemos de Alfred Hitchcock. Hitchcock se describía como un niño bueno, como una ovejita sin mancha, un niño que jugaba solo y que era bastante introvertido. Tuvo una experiencia muy traumática con 5 años. Según cuenta, su padre, para que supiera el valor de sus actos, habló con un policía y lo encerraron en una celda para darle miedo. Y Hitchcock niño se quedó aterrado. Eso le hizo crear un cierto pavor a ser pillado por la ley y se puede ver ese miedo a ser encerrado por las fuerzas del orden en algunas de sus películas, incluyendo en La soga. Cuando Hitchcock era muy joven, lo internaron en una institución de jesuitas y estos no paraban de meterle miedo a los niños. Tanto es así que Hitchcock tuvo una mezcla de pavor absoluto las 24 horas y a su vez gusto por ser él quien metía miedo a los demás. Y eso en parte fue el motivo por el que creó las películas que creó a veces. Películas con suspense, pero también algunas en el que el terror está muy presente. En 1920 Hitchcock hizo su primera colaboración en el cine, colaborando con los rótulos. Fue el primer contacto y le ayudó a meterse más llenamente en todo el mundillo. En 1925 hizo su primera película oficial como director, El jardín de la alegría.
Y en los años 30 siguió haciendo películas y películas, todas en Reino Unido. Muchas de estas películas tenían un elemento en común: el falso culpable. Una persona que tenía una vida de lo más rutinaria, de repente el hecho de ser falso culpable desbarata toda su vida. Supongo que en parte tenía que ver con ese trauma que tenía cuando era niño y lo encarcelaron. La crítica dijo que estos productos eran mero entretenimiento, pero tenían alguna cosilla bastante chula. Los personajes en sí tenían cierta complejidad psicológica y aderezaba estas historias con un toque de humor sin que saliese demasiado de la trama. Posteriormente dijo: a tomar por culo Reino Unido, me voy a Estados Unidos. Y allí hizo Rebecca, su primera película en Estados Unidos, en 1940. Película basada en un libro. Está muy guay, os lo recomiendo. 8 años después ya estaba rodando La Soga, su primera película en color, y decidió hacer la película con más cantidad de planos secuencias de larga duración de toda la historia del cine. Dicho esto, hora de ver la peli, o si no te apetece, mira el resumen directamente. La película empieza con un grito. En casa de Brandon, este y Philip acaban de matar a su compañero David y lo guardan en un arcón. Ambos están emocionados por el acontecimiento, pero de diferente manera. Mientras que Brandon está entusiasmado y excitado por haber cometido un crimen, el crimen perfecto según él, Philip se siente culpable y arrepentido. Además, para rematarlo, Brandon ha decidido hacer una celebración, invitando a personas cercanas al recién fallecido, donde todos comerán cerca del cadáver, sin ser conscientes de ello. Un recochineo extra, para darle más emoción. Y cuando digo cerca me refiero encima justo del cadáver. Los invitados serán los padres de David, su prometida Janet, Kenneth, amigo de David y expareja de Janet, y el profesor Rupert. También está la señora Wilson, la asistenta. La primera en aparecer es la asistenta, que le parece todo raro que pongan la mesa encima de un arcón, donde apenas hay sitio y donde los candelabros están fuera de lugar. Brandon dice que así parece un altar ceremonial. Ya os dije que a Brandon le gustaba el recochineo. Pero esto no es nada, ahora veréis. Aparece Kenneth, se pregunta el porqué de la celebración, y Brandon dice que es para despedirse de Philip, que se va unas semanas lejos para centrarse en una actuación de piano. Kenneth no parece entusiasmado con que Janet vaya a venir, ya que no soporta la idea de su ruptura para ahora ella casarse con David, y tampoco es tan amigo de David ya, a raíz de todo esto. Brandon se hace el sorprendido, aunque sabía este dato. Le gusta más un salseo. Janet y Ken se encuentran y resulta todo algo tenso. Janet se enfada con Brandon por esa cerrona, pero él dice que no sabe nada. Luego aparece el padre de David y la tía política de David, porque la madre no pudo venir. Philip cada vez está más nervioso y más errático por la situación. Brandon intenta que Kenneth y Janet intimiden, para divertirse supongo. Aparece por fin el profesor Rupert. Rupert actualmente edita ensayos filosóficos y tiene una visión de las cosas un tanto particular. A Brandon se le ve bastante nervioso por la presencia de Rupert, algo extraño teniendo en cuenta que hasta ahora siempre había mantenido la calma. Le pone eufórica su presencia. La reacción de Rupert, en cambio, ni fu ni fa. Brandon cuenta una anécdota sobre Philip y un pollo que estranguló a todos los presentes. Y Philip pierde los estribos diciendo que es mentira esa anécdota, llamando la atención. Rupert, partiendo de esta idea, aprovecha para hablar de un planteamiento que toca a menudo al parecer. Comenta que a veces el asesinato, incluyendo el de personas, podría ser la solución de muchos problemas: desempleo, escasez de recursos. Frivoliza sobre la muerte, incluso para conseguir librarse de trabajadores incompetentes. Y sabrá si se acierta, si es humor negro o son convicciones literales. La tía política de David comenta: ¿pero acabaríamos matándonos los unos a los otros? Rupert responde que no, que el asesinato tendría que ser un arte, donde unos pocos privilegiados tuviesen el honor de cometerlo, y las personas a matar, personas inferiores, con vidas insignificantes. El padre de David se molesta con este discurso y pregunta: ¿quién decide si alguien es inferior y una víctima apta para el crimen? Brandon responde que esas personas elegidas para matar serían aquellos intelectualmente superiores, donde los conceptos como el bien y el mal no le verían tanto sentido, sino que racionalizarían mejor las situaciones. El padre de David sigue muy incómodo, ya que considera a la población civilizada. Brandon dice que no debe confundir civilizada con hipócrita. Tras esta conversación, Rupert tantea a Brandon, preguntándole si no planeará deshacerse de algún ser inferior. Brandon da una respuesta ambigua, que pretende ser graciosa. Brandon deja a Janet y a Kenneth a solas, y se entrevé que Janet aún tiene sentimientos por Ken, aunque quiera a David. Bueno, ya sabéis, tramita amorosa, pero no llega a excesiva trascendencia. El caso es que descubren que Brandon se hizo el loco como que no sabía nada, cuando en realidad
Ambos sospechan que sí. Se enfadan con Brandon por la clara encerrona, para alimentar insulsos cotilleos. La asistente se pone a cuchichear sobre lo extraño que es haber servido la cena en el Arcón. Philip se pone tenso por los cuchicheos y la manda a callar. Rupert nota el nerviosismo de Philip y le empieza a lanzar un interrogatorio que pone a Philip aún más atacado. En ese momento llega Brandon con el padre de David y unos libros para prestarle, atados con la cuerda con la que estrangularon a David y con un tipo de nudo muy característico. A Philip le va a dar un chungo. Philip empieza a beber más y más. David no aparece y se supone que estaba invitado. La gente empieza a preocuparse. Algunos sugieren llamar a la policía, pero no lo tienen claro. Al final deciden no hacerlo. Los invitados comienzan a retirarse. Rupert también se va, pero coge del ropero un sombrero por error. El sombrero tiene las iniciales de David. Desconcertado, disimula su sorpresa y se retira. Brandon se siente feliz con la fiesta, que le ha resultado muy emocionante. Philip está cabreado por el mal rato que le ha hecho pasar y se encara, diciendo que es un egoísta y que arrastra injustamente a los demás. Dejan la conversación y van a buscar la manera de deshacerse del cadáver. Pero en ese momento llaman a la puerta. ¿Es Rupert otra vez? ¿Qué ha pasado? Brandon coge un revólver cargado por si acaso. Entra. Dice que se ha dejado la pitillera. Falso, evidentemente. Rupert finge que encuentra la pitillera entre los libros del Arcón, cosa que demuestra que está mintiendo, porque ellos dos se encargaron de colocar esos libros justo hace unos segundos y no había pitillera. Brandon y Philip están muy tensos. Rupert tantea la situación y comenta que es muy extraño que David no haya aparecido. Recuerda también las épocas de secundaria en las que Brandon le gustaba mucho sentir la sensación de peligro. Entonces Brandon le pregunta que si fuese Rupert, ¿cómo mataría a David? Tras ciertas deducciones, Rupert intuye que David está en el Arcón. Philip interviene absolutamente ebrio, enfadado por la manera en la que Brandon provoca a Rupert y cómo Rupert no saca todas sus cartas. Rupert intuye que Brandon tiene un revólver, pero Brandon lo tira y se justifica. No ve buena idea matar a Rupert. Rupert entonces saca la cuerda con la que Brandon ató los libros para el padre de David. La forma en la que los libros fue atada era bastante particular, muy típica de los ahorcamientos. Philip entra en pánico y coge el revólver intentando disparar, pero Rupert lo impide y se hace con el revólver. Brandon le dice a Rupert que simplemente está poniendo en práctica las teorías hipotéticas y filosóficas de Rupert, ejecutadas de una manera brillante. Rupert reflexiona. Nunca había puesto sus radicales ideas en práctica y se siente avergonzado. Empieza a darse cuenta que los seres humanos son individuales y meter a alguien en inferior o superior de forma tan alegre no es nada justo. ¿Por qué Brandon había decidido que era superior a David? Rupert lanza tiros al aire. La gente en la calle sorprendida llama a la policía. Los tres esperan en silencio. Las sirenas de la policía se van acercando. Brandon se sirve una copa. Philip toca lentamente unas últimas notas de piano. ¿Sabéis que la saga está basada en un hecho real? Pero a su vez es que está basada también en una obra de teatro. Así que, hecho real, obra de teatro, película. De tal forma que lo que queda de la historia real en la película es lo mínimo. Ese crimen de esos dos estudiantes hacia un tercero, por algunas de las razones que se explican en el film. Pero hay un elemento bastante relevante en la obra de teatro que en la película se omitió debido a la censura: la homosexualidad. Esto es porque en Estados Unidos, en el campo audiovisual, la homosexualidad era tema tabú. Como también otras muchas cosas, como el hecho de que un matrimonio metidos los dos en una misma cama tampoco se podía ver en el cine. Estamos hablando de los años 40. Por ello, Hitchcock cogió la obra teatral e intentó coger sus elementos más importantes, omitiendo y tachando aquellos que pudiesen hacer referencia a la homosexualidad. ¿Y dónde estaba la relación homosexual? Entre Brandon y Philip. Estas dos personas eran pareja y se puede entrever alguna pequeña conversación al principio donde se ve a Philip sintiendo miedo pero a la vez admiración por Brandon. Y hay otro elemento que es un móvil fundamental de Brandon y que no aparece: Rupert. Brandon se pone muy nervioso cuando viene Rupert y siempre había estado muy tranquilo, muy entusiasmado con toda esta idea. Al parecer Brandon tenía sentimientos por Rupert. En la película lo ponen como una admiración académica, pero no. Y Philip, a pesar de ser su pareja, lo tiene más como una especie de marioneta. El verdadero amor platónico es Rupert, al cual quiere impresionar, pero no quiere ser descubierto a la vez. Entonces está con ese tira y afloja para darle emoción, sí, pero también porque tiene muchísimas ganas de que Rupert lo sepa, pero luego se echa para atrás porque no
puede hacerlo, ya que se pondría en peligro a sí mismo y a Philip. Hitchcock tachó y tachó líneas de la obra de teatro, intentando que no se viera en ningún momento esta orientación. No obstante, al ser el hecho real cometido por dos personas de orientación homosexual, ya directamente muchos sitios vetaron la película, empezaron a poner malas caras diciendo: es que esta película ya de por sí es turbulenta, no tanto por la muerte, sino por esto en concreto. Es muy hardcore el hecho de pensar, es más horrible que dos personas tengan esa orientación que se cometa un asesinato. Cosas de la época. Hablar de la soga es hablar de filosofía. Y de la filosofía de Nietzsche, para ser más exacto. Sobre todo de cómo la filosofía de Nietzsche puede ser malinterpretada. Está muy presente el concepto del superhombre en esta película. Nietzsche estaba en contra de la moral cristiana, de cómo la gente hacía sus actos y los catalogaba de buenos o malos en función de lo que decía un supuesto Dios y con ese miedo de lo que pasase después de morir. Por lo tanto, muchas veces hacían sus acciones pensando en lo que pasaría después de la muerte, no tanto en el disfrutar de la vida. Criticaba la moral de borregos y nos invitaba a pensar y nosotros mismos formar nuestro propio juicio, de tal forma que ese juicio tenía que estar siempre a favor de la vida. En una parte Nietzsche se pone súper intensito y dice que hay personas inferiores y superiores, de tal forma que las superiores son aquellas que pueden romper con la moral tradicional para crear sus propios juicios de valor. Esto fue muy desvirtuado y sobre todo fue desvirtuado en el nazismo, catalogando a las personas de inferiores y superiores y cómo, partiendo de esto, había que erradicar a las personas inferiores. También era por el hecho de que Nietzsche criticó a los judíos. Pero esto fue porque no era por los judíos en sí lo que lo criticaba a cualquier persona que tuviese una determinada religión y la siguiese ciegamente. Así pues, Brandon habla de personas superiores e inferiores con respecto a la moral. Una moral que se implanta desde muy pequeño sin tener unas causas concretas, sino simplemente diciendo bien y mal en temas absolutos y cómo hay que ir más allá de eso. A su vez, Brandon viene de una sociedad adinerada y él se considera muy culto, intelectualmente superior con respecto a otra gente, hasta el punto de llegar a pensar que él puede saber quién merece y quién no merece vivir. Aunque realmente con David no tiene nada malo en concreto, simplemente piensa que es un ser insignificante. Ni bueno ni malo, simplemente prescindible. En el aspecto técnico, la planificación estuvo cuidada al detalle, con señales en el suelo en el punto justo donde debían estar los personajes en cada momento, los instantes en donde la cámara debía acercarse o alejarse. El escenario se componía de paneles móviles y al estar estos escenarios preparados para una película en color, el precio se encareció más si cabe. El equipo técnico estaba en continuo movimiento durante el rodaje, quitando y poniendo elementos cuando la cámara no se posaba en ese lado específico del plató. Para falsear un plano secuencia total, la cámara se metía en la espalda de un personaje o algún punto que crease oscuridad para cambiar en ese instante el ruido de la película. Hitchcock mandó a construir un ciclorama de enormes dimensiones, esto es, una pintura no plana, sino con tendencia cilíndrica, para generar una experiencia ilusionista de 360 grados. Nos estamos refiriendo a la imagen de los edificios que hay en la cristalera del salón. Pero vaya curro, 8.000 bombillas incandescentes, 200 tubos de neón, incluso tenía un sistema para desprender humo de determinadas chimeneas. Por no hablar que también se realizaron unas nubes de fibra de vidrio. En la escena final podemos ver unas luces de neón encendiéndose y apagándose, simulando un cartel, pero dando también un puntito de tensión al clímax de la película. Está claro que aunque no sea un plano secuencia continuo al 100%, un falso plano secuencia también impresiona. A día de hoy tenemos películas como Birdman como ejemplo de falso plano secuencia, pero si queréis meteros en plano secuencia hardcore y auténtico, tenemos una película con el plano secuencia más largo de la historia. Victoria, una película alemana del 2015 rodada absolutamente toda en plano secuencia, los casi 140 minutejos que dura. Pues esto ha sido todo por hoy. Ya sabéis, la próxima semana tendremos El crepúsculo de los dioses. Adiós.